del adulto mayor y vamos a ver qué pasa con las caídas. Es muy frecuente que nuestros adultos mayores, nuestros abuelos y abuelitas se caigan y de ahí eso puede ser el principio del final muchas veces, lamentablemente. Por eso vamos a tratar de evitar que nuestros adultos mayores se caigan y bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso en el programa de hoy. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Merce, exacto, bien. Has dado en el clavo. Muchas veces las caídas en los adultos mayores son el principio del fin. Así es. De repente la persona está en perfectas condiciones, está en muy buenas condiciones, sufre una caída aparatosa, tiene una fractura de cadera y ahí vienen las complicaciones. Entonces, de lo que se trata es de saber primero que los ancianos, por su misma naturaleza, son mucho más proclives a tener complicaciones como consecuencia de un golpe, con mayor razón de una caída. Entonces, la prevención es importantísima para esto, es muy, muy importante, ¿no? Vamos a presentar, está con nosotros José Francisco Parodi, él es geriatra, y justo nos comentaba, José Francisco, que estás diseñando, bueno, está ayudando a diseñar un edificio especialmente pensado para adultos mayores, lo cual me parece sensacional. Claro, el concepto es el siguiente, ¿no? Hola, muchas gracias por la invitación, Parodi. El concepto es el siguiente, como el adulto mayor tiene ciertas dificultades para adaptarse al medio, bueno, el medio también tiene que adaptarse. Las caídas en el adulto mayor realmente son un gran capítulo de la medicina geriátrica, ¿no? Y además el adulto mayor que se cae frecuentemente está revelando un estado de vulnerabilidad. Inclusive, así como es un síndrome geriátrico, es uno de los grandes síndromes geriátricos, o sea, un geriatra tiene que estar en condiciones de tener un equipo para abordar una persona que se cae frecuentemente y sin esperar a la fractura de cadera. Además, la mortalidad y morbilidad por las caídas es alta, pero además no solamente hay una consecuencia física, sino también hay una consecuencia social. El 40% de los ingresos a las residencias, casas de reposo, estas en otros países son condicionadas por una caída, y hay algo que se llama síndrome post-caída, que es la consecuencia psicológica de una caída. Pero en este marco hay múltiples causas y hay gente que tiene más riesgo de caerse. Entonces la comunidad tiene que adecuarse en cierta forma para valorar todos los riesgos. Y es cierto, estamos ahora perteneciendo a una organización que se llama Bamboo Senior Health Services, que está promocionando la construcción de la primera vivienda amigable para adultos mayores en el Perú, que haga posible que la persona adulta mayor pueda vivir todavía en comunidad y participar con sus discapacidades, ¿no? Y prevenir, por supuesto, ¿no? Ahora, esas causas de las caídas, ¿cuáles serían las principales causas por las cuales un adulto mayor se cae con frecuencia? Bueno, primero lo que decía el doctor Recoba, ¿no? Uno, por ser adulto mayor, tiene ciertos riesgos, ¿no? Mayor que un niño. Ahora el niño también se cae, ¿no? Lo que pasa es que el niño puede adecuarse mejor a una caída, la persona mayor no. Pero también hay factores intrínsecos, ¿no? Enfermedades, y hay los factores extrínsecos y los fármacos, por ejemplo. El tomar cierto tipo de fármacos aumenta el riesgo de caídas, la autoprescripción, pero hay factores externos también, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a caminar por la calle nomás, no se da cuenta de los huecos, la vereda, la banca del parque que es difícil de pararse, pie derecho abuelita en los micros, ¿no? En las combis. Son una serie de factores que a veces yo tengo pacientes que me dicen, doctor, yo me construí mi casa a mi antojo. Si yo hubiese sabido cómo esto me iba a ser difícil a mí, yo no me hubiera puesto esta cosa acá, hubiera la entrada diferente, hubiera puesto una baranda en la escalera que me dijeron que no se usaba, la luz diferente, el baño no tan bajo. Entonces una serie de factores que pueden hacer que un adulto mayor se caiga. Pero además hay otra cosa como concepto, que la caída también es un síntoma. Es un síntoma. Hay personas que de repente no se caen nunca, pero en la última semana se caen 3 veces. Entonces ya no, se raspó, tiene un moretón, no le pasó nada felizmente. Y sin embargo puede ser el único síntoma de una infección de orina, de fiebre, de una neumonía, de una arritmia cardíaca. Entonces el abordaje de la caída va más allá a veces de la fractura de cadera, que al final de todas las caídas de las personas mayores, solo el 1 o 2% se fractura. La cadera. Ahora, desde el punto de vista intrínseco, ¿cuáles son las características las razones por las cuales el adulto mayor es más proclive a caerse? Mira, eso es multifactorial, pero hay un grupo de adultos mayores que son los frágiles, los más vulnerables, traducido menos capacidad de adaptarse. La fragilidad está condicionada por múltiples factores, pero se puede detectar con cosas como velocidad de marcha, fuerza de prensión, autopercepción de agotamiento, o sea, pruebas que habitualmente no se hacen
en la consulta habitual de medicina, ¿no? Inclusive tiene un abordaje técnico diferente, ¿no? Por ejemplo, una posturografía, ¿no? Un aparato que te paras ahí, caminas un poco y la computadora te dice dónde está tu problema de marcha, ¿no? Pero tú puedes tener un adulto mayor que ve poco, que su sistema de equilibrio no está bien. Ya no es tan rápido para reaccionar. Claro, que no tiene buena masa muscular, por ejemplo, que tiene poco músculo. Y que de repente pues tomó una pastilla que no debería tomar y encima se infecta, se cae, ¿no? Se está con la justa, está equilibrado. Y eso puede determinar una caída. Son múltiples factores. Tienes que estar atento. Ahora, esa persona que se está cayendo recurrentemente, ese es muchísimo más vulnerable. De discapacitarse, de fracturarse, y eso necesita un servicio de salud que responda a ese tipo de necesidades. ¿Cuáles son las consecuencias más frecuentes de las caídas? Bueno, primero tienes que ver las consecuencias físicas, ¿no? Desde el arañón, el moretón, la torcedura o la fractura de cadera, que es terrible, ¿no? Pero después hay una hemorragia cerebral, ¿no? Pero después está lo que se llama el síndrome post-caída, que es la consecuencia psicológica, ¿no?, de la caída, que es el temor a volverte a caer, y eso te frena terriblemente. Ya no quiere, hay gente que dice, cambió mi vida desde que me caí. Claro. Y nunca más pude volver a hacer, y siempre tienen que estar, y no van a ningún sitio. Entonces es complicado, y eso la familia le dice, ya, es que tú ya no estás para hacer esas cosas. Entonces hay gente que no dice que se cayó también para que no le dejen. O a veces nosotros mismos los médicos le decimos, no señora, usted ya no se levante, usted no camine, ya haga reposo, no se mueva. Y peor, porque eso le lleva más inestabilidad, más falta de confianza, ¿no? Y al final restricción de la movilidad, pues. Yo tengo siempre en la cabeza una duda. Es con respecto a la prevención de las caídas. ¿A partir de qué edad consideras tú que deberíamos prestarle más atención a todo lo que viene a ser el día a día de nuestros adultos mayores? O sea, si yo tengo a mi padre de 78 años, que puede ser un tipo muy activo, que se toma un micro, hace todavía su vida, pero yo ya creo que debería estar chequeándolo por si acaso le pueda pasar algo raro o serio. ¿Cuál consideras tú que es la edad o cuál es la condición que te obliga a ti ya a tomar una decisión con respecto a esto? Bueno, desde el punto de vista de políticas de salud internacional, pues adultos mayores después de 60 años, ¿no? Ahora, lógicamente, los geriatras somos muy renuentes a decir una edad. Ahora, el autocuidado es siempre, ¿no? Pero tú debes notar, así como tomas la presión o tomas el colesterol, debes estar atento, por ejemplo, con el músculo de la persona mayor, ¿no? Con su capacidad, con su actividad física. Y además, inclusive, con las conductas de riesgo, ¿no? También hay caídas de riesgo en los adultos mayores vigorosos, ¿no? La abuela que pone la caja para poner el banco para subirse a sacar al canario del techo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Mi padre se vino abajo de como de 3 metros y se rompió el talón nada más, ¿no? Entonces, tiene suerte, ha tenido capacidad de adaptarse, pero sin embargo son conductas de riesgo que uno tiene que comenzar a mirar como existen en otras etapas de vida, ¿no? Tú al niño le dices, no lo dejes solo porque va a meter el tenedor igual. Claro, es cuestión de autocuidado y conocer que, claro, ya las cosas no son las mismas, ¿no? Muy bien, ¿alguna recomendación final para terminar este tema? Por ejemplo, el ejercicio tipo en Tai Chi, ¿no? Las intervenciones en Tai Chi es un excelente ejercicio para las caídas y, lógicamente, ya cuando existe el problema de un caedor recurrente, tiene que acceder a un servicio de salud geriátrico que tenga la posibilidad de un tratamiento integral con manejo de fuerza muscular, del síndrome post-caída, de ver los fármacos que toma. Es decir, eso significa un programa. Así como existe un programa de hipertensión, debe haber un programa para caídas. Muy bien, doctor José Francisco Parodi, muchas gracias. Gracias, José Francisco. Y nos vamos directamente con Milagros, que nos tiene alimentos para combatir o para prevenir